mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que este video les guste. Si les gusta, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Quise hacer este video porque muchos de ustedes me han enviado fotos y videos de que le han estado tratando de pasar caliente a las flores y se les daña. El caliente no se le debe pasar a todos los materiales. Hay fibras que no resisten el caliente. Al único material que yo le paso caliente es cuando trabajo con lana acrílica. El acrílico tiene mucha pelusa. Algunas marcas traen un poco menos, pero siempre trae un poco. Y cuando hacemos las flores, pues se les nota mucho. Después de pasarle el caliente a las flores, el acabado se ve mejor definido, incluso el color se ve un poco más intenso. Y si hacemos ya flores en 3D y así, pues se ve mejor terminación. He querido hacerle el ejemplo con estos dos girasoles. Miren, este de la izquierda pues ya le he pasado el caliente. Y para el video pues voy a hacer le voy a pasar caliente a este. En la cámara se distingue un poquito que tiene pelusa, pero de verdad tiene muchísima. A ver si lo notan mejor así. Así que miren, se ve muy diferente. Creo que por la iluminación no se puede reflejar mejor, pero de verdad que la diferencia es muy grande. Así que lo único que necesitan para esto es un velón, una vela, un encendedor, lo que ustedes tengan. Incluso hay flores a las que les pueden pasar la plancha del pelo, pero yo les voy a hacer el ejemplo con este. A mí me gusta hacerlo siempre con una vela o con el encendedor, con este. Así que lo único que deben hacer, vamos a encender aquí. El fuego no se le pone directamente al tejido, o sea, no van a tomar la flor y la van a entrar en el fuego, no. Es únicamente un poco de caliente por arriba. Así. Más o menos a esa distancia. Porque si la ponen más cerca, lo que va a hacer es que el tejido se le puede romper, la lana se le puede poner negra. Lo único que deben hacer es darle un poquito de caliente así. Y eso lo van a hacer por toda la flor. Yo siempre se lo hago a cualquiera que haga. Incluso en el palito, con la lana que forramos el palito, también. Ustedes van a ir viendo cómo se le va quitando toda la pelusa. Y para quienes me han preguntado que si pueden hacerle eso a cualquier pieza que tejan, pues no es recomendable porque, por ejemplo, si hacen una ropa, yo lo que le doy es un poco de vapor, con una plancha de esa de vapor, porque pasarle el fuego así directamente hace que el tejido se ponga hasta un poquito duro. Entonces imagínense, si tejemos una blusa, por ejemplo, pues no van a querer que se le ponga el material duro. Entonces yo se los recomiendo únicamente para las flores. Y eso es lo que van a hacer. Donde quiera que ven un poco de pelusa.
eso hace que el tejido se vea muy bonito. El acabado se ve muy, muy bonito. La mayoría de las que me escribieron, pues lo estaban haciendo con algodón, y a muchas pues se les rompió el material, o sea, se le puso negro, se le puso duro, se le puso feo. Por eso les digo que no, únicamente cuando trabajan con lana acrílica. Miren, ahora sí se ven las dos iguales. De verdad que se ve muy lindo. Como les dije, siempre háganlo para las flores. Incluso las flores se ven hasta más como más reales. Se ve más realista cuando hacen eso, y se pone un poquito duro, que eso es lo bueno. Así que este es un video bien corto, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle manitas arriba. Cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye.